Imaginen que la historia que siempre les contaron sobre José y su familia esconde un capítulo en la sombra. Un hijo secreto, una esposa misteriosa y una verdad que cambió el destino de una nación. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber. Cierren los ojos. Piensen en la historia de José. El manto de muchos colores, el pozo, los hermanos celosos, la esclavitud en Egipto. Y luego, el ascenso. De prisionero a la mano derecha del faraón. Lo tienen, ¿verdad? Es una historia que resuena, que ha sido contada de generación en generación. Una historia de triunfo, de perdón y de fe inquebrantable. Una historia tan familiar que casi parece un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas a menudo omiten los detalles más fascinantes. Y en esta, hay un silencio, un vacío, un espacio en blanco justo en el corazón de la narrativa. Nos hablan de una esposa, Asenat. Nos dicen que fue una mujer egipcia, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Y luego nos presentan a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Fin del cuento. Los nombres de los hijos de José son mencionados, pero nunca son el foco de la historia. Son personajes secundarios en su propio cuento. ¿Por qué? Porque la historia se mueve rápido. Jacob, el padre de José, ya está en camino a Egipto. Los hijos de José son presentados, y de repente, la historia salta a un evento clave, la bendición de Jacob. Esa escena es la que todos recordamos, ¿no? Jacob, casi ciego, bendiciendo a sus nietos. El más joven, Efraín, recibe la bendición de la primogenitura en lugar de su hermano mayor, Manasés. Y la historia avanza a la muerte de Jacob, la reconciliación final y el entierro. Es un desenlace emotivo y conmovedor. Pero en este final de la historia, Manasés queda relegado a la sombra de su hermano. Nos concentramos en la bendición, en el momento que cambió el destino de las tribus. Y, sin darnos cuenta, pasamos por alto algo mucho más importante. Olvidamos preguntar, ¿quién era en realidad Manasés? ¿Y quién era su madre, Asenat? El relato bíblico es un mapa con un continente entero sin explorar. Nos muestra los picos más altos, pero no el valle secreto. Hoy, vamos a cambiar eso. Vamos a descifrar el silencio. Vamos a viajar al corazón de esa historia que dabas por hecha. A esa pequeña nota a pie de página que no le prestaste atención. Porque, cuando empieces a excavar, vas a encontrar una historia que lo cambia todo. Un amor prohibido, un misterio de nacimiento y una verdad oculta que ha estado esperando por ti por miles de años. Así que, si estás listo para ver la historia de José con nuevos ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte esta serie de descubrimientos. Porque lo que vamos a desenterrar, te prometo, es una de las historias más fascinantes de toda la historia bíblica. Ya vieron que la historia de José esconde secretos. Y uno de los más grandes no es sobre él, sino sobre su esposa, Asenat. Y es que el silencio sobre ella no es un accidente, es la clave para entender a su hijo, Manasés. ¿Quién era realmente esta mujer y por qué su origen pagano es tan importante? La Biblia nos la presenta con apenas 2 versículos. Génesis 41, versículo 45, y el faraón le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y luego, Génesis 46, versículo 20, y le nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, que le dio a luz a Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Y ya. Eso es todo. Es como si solo la hubieran metido en la historia para cumplir un requisito, para explicar de dónde venían los hijos de José. Pero la realidad es mucho más rica y compleja. Porque On no era una ciudad cualquiera. Era el centro del culto a Ra, el dios del sol. Imaginen la escena. José, el patriarca hebreo, un siervo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se casa con la hija de un sacerdote pagano. No es un matrimonio común, es una unión de 2 mundos completamente opuestos. Es el choque de 2 creencias, 2 culturas y 2 formas de ver el universo. Para el lector moderno, esto podría parecer un detalle trivial, pero para los antiguos, era algo revolucionario. Y el silencio bíblico, lejos de ser una omisión, es en sí mismo una declaración. Nos deja con una pregunta sin respuesta. ¿Cómo pudo un hombre tan devoto a su fe unirse a una mujer de ese origen? ¿Fue un matrimonio de conveniencia, un pacto político dictado por el faraón? ¿O hubo algo más? ¿Una conexión más profunda que la narración no nos cuenta? Aquí es donde entra en juego el testamento de Asenat,
un texto apócrifo fascinante que la presenta no como la hija de un sacerdote pagano, sino como una princesa egipcia, una virgen reclusa que vivía en una torre, y cuyo destino era un misterio. Este texto, escrito en la época del Segundo Templo, revela un trasfondo completamente diferente. Aquí, Asenat no es solo la hija de un sacerdote, sino que también tiene un origen misterioso. Es la hija de Dina y el hermano de José, pero dejemos eso a un lado por ahora. El punto es que su historia está mucho más entrelazada con la de José de lo que la Biblia nos muestra. Y el relato apócrifo va más allá. Describe a Asenat como una mujer que, tras un encuentro con José, abandona su fe pagana y se convierte a la fe de los hebreos. Se deshace de sus ídolos, se arrepiente y se purifica. Su transformación no es un mero detalle, es el centro de la narrativa. Ella se convierte en una metáfora del alma que deja la oscuridad para abrazar la luz. Esto nos lleva de vuelta a nuestra pregunta inicial. Si Asenat se convirtió, si abrazó la fe de José, ¿por qué la Biblia es tan escueta sobre ella? ¿Por qué se omite un detalle tan crucial de su vida? La respuesta, como verán en el próximo capítulo, podría estar en el corazón del misterio de Manasés. La historia de José y Asenat está llena de preguntas. Si ella era una princesa pagana y él un prisionero hebreo, ¿cómo pudo nacer un amor entre ellos? ¿Fue un simple matrimonio de conveniencia, un acuerdo político sin corazón? ¿O hubo un romance que desafió las barreras de su mundo? La respuesta, como verán, es una mezcla de ambas, una historia que parece haber sido sacada de un cuento épico. Según los textos canónicos, el faraón le da a Asenat a José. No hay un cortejo, no hay un romance. Simplemente es un regalo, una forma de integrar a José en la élite egipcia. José, el esclavo que se convierte en visir, necesita una esposa que se ajuste a su nueva posición social. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que casándolo con la hija de una figura religiosa poderosa? En la superficie, parece un movimiento puramente estratégico. Pero aquí es donde la narrativa apócrifa nos ofrece una visión radicalmente diferente. En el testamento de Asenat, la historia comienza con José viajando por Egipto. El texto lo describe como una figura angelical, un hombre de una belleza sobrenatural. Cuando Asenat lo ve por primera vez, su corazón se rinde. Su belleza y sabiduría la cautivan. Ella lo ve no solo como un hombre, sino como un mensajero de una divinidad superior. Y aquí viene el giro dramático. Asenat, que ha rechazado a todos los pretendientes, está dispuesta a hacer un cambio radical. José, por su parte, se niega a casarse con una mujer que adora a ídolos. Le dice claramente que solo se casará con una mujer que sirva al Dios verdadero. Este momento es crucial. No se trata de un simple capricho de José, sino de una declaración de principios. Un amor a primera vista que tiene una barrera insuperable, la fe. El testamento de Asenat nos muestra a una mujer que, motivada por su amor por José, se embarca en una profunda conversión espiritual. Ella se arrepiente de su pasado pagano, ayuna por días, se viste con harapos y se purifica. Un ángel la visita y le promete que su arrepentimiento ha sido aceptado y que se convertirá en la ciudad de refugio para las naciones, un símbolo de la conversión de los gentiles al monoteísmo. Es una transformación profunda y emotiva. Este texto no solo llena un vacío en la narrativa, sino que la transforma por completo. El matrimonio de José y Asenat deja de ser una simple transacción política y se convierte en una historia de amor y redención. Es la historia de un hombre y una mujer que se unen a pesar de sus diferencias, y cuyo amor es tan profundo que lleva a la conversión de una de ellas. Y es este amor, este romance que va más allá de lo superficial, el que nos ayuda a entender el verdadero origen del hijo de ambos, Manasés. Y es que, si el amor entre José y Asenat fue tan profundo, ¿por qué la historia de Manasés parece tan olvidada? La respuesta podría estar en la singularidad de su nacimiento. En el próximo capítulo exploraremos las implicaciones de esta unión. El matrimonio de José y Asenat no fue solo un romance, fue la unión de dos mundos. José, el hombre que llegó a Egipto como esclavo, se convirtió en una figura de poder. Y Asenat, una mujer de la realeza egipcia que, según los textos apócrifos, se convirtió a una nueva fe. Su boda, por lo tanto, no fue solo una ceremonia, sino un evento que sacudió los cimientos de dos culturas. Pero ¿cómo se celebró y qué simbolizó? La Biblia no nos da detalles de la boda. Solo menciona el hecho, como si fuera un evento trivial.
Pero los textos apócrifos, en particular el Testamento de Asenat, nos dan una visión mucho más rica y detallada. El relato nos dice que la boda fue un evento grandioso, con el faraón presente, un banquete que duró 7 días, y la presencia de los más altos dignatarios del reino. El texto describe la vestimenta de Asenat, las joyas que adornaban su cabello y la comida que se sirvió. Era una boda digna de una princesa egipcia y un visir de la tierra. Pero lo más interesante no es el glamour, sino lo que la boda simbolizó. Para los egipcios, esta unión era una forma de integrar a José en su élite, de darle legitimidad. Para José, era una forma de establecer su poder y su posición. Pero para el pueblo hebreo, el matrimonio con una mujer pagana era un tema controvertido. En el Testamento de Asenat, la boda tiene un significado espiritual. Representa la unión entre el pueblo de Israel, simbolizado por José, y los gentiles, representados por Asenat. Es una metáfora de la conversión de los no creyentes y su inclusión en la fe de Abraham. Este texto apócrifo eleva la historia de la boda de una simple transacción a una parábola espiritual. Este matrimonio, sin embargo, no estuvo exento de problemas. En el Testamento de Asenat, se nos presenta una trama secundaria en la que el primogénito del faraón, que amaba a Asenat, conspira para matarla. Incluso los hermanos de José, que van a Egipto, se ven envueltos en la trama. Es una historia de celos, traición y lealtad que muestra que el matrimonio de José y Asenat fue mucho más que un simple cuento de hadas. Fue un evento que tuvo repercusiones en el poder político y en la dinámica familiar. La boda de José y Asenat fue, por lo tanto, un evento trascendental. No fue solo el matrimonio de un hombre y una mujer, sino la unión de 2 mundos, 2 culturas y 2 religiones. Y de esta unión, de este choque de mundos, nació el primer hijo de José, un niño llamado Manasés. Su nacimiento, como verán en el próximo capítulo, es el primer misterio de nuestra historia. Ya exploramos la boda de los 2 mundos. Ahora, es momento de ahondar en lo que vino después, el nacimiento de los hijos de José y Asenat. Pero, ¿y si te dijera que el nacimiento de Manasés no fue un simple evento, sino la culminación de una profecía que todos pasaron por alto? Pensemos en el contexto. José es el visir de Egipto, un hombre de inmenso poder. Durante los 7 años de abundancia, su labor es clave para salvar a su pueblo. Durante este tiempo, nacen 2 hijos. El primero, Manasés. Su nombre significa el que hace olvidar. Y José lo explica en la Biblia, en Génesis 41, versículo 51, Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. El segundo hijo, Efraín, significa fructífero. José lo explica de la siguiente manera, en el versículo 52, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Hasta aquí, todo parece normal. Los nombres son significativos para José. Reflejan su triunfo personal sobre su pasado. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si los nombres no solo reflejan el pasado de José, sino que también miran hacia el futuro de su pueblo? El Testamento de Asenat nos ofrece una visión más profunda. En este texto, el ángel que visita a Asenat le da una profecía. Le dice que ella será la ciudad de refugio, un lugar donde todos los gentiles podrán encontrar paz y conversión. Y sus hijos, Manasés y Efraín, son parte de esta profecía. Manasés, el que hace olvidar, no solo se refiere al sufrimiento de José, sino a algo mucho más grande, el olvido de los pecados y el dolor de la conversión. Y Efraín, fructífero, se refiere a la fecundidad espiritual que vendrá con la conversión de las naciones. En esta narrativa, el nacimiento de Manasés no es solo un evento personal, es un hito profético. Su nombre es un recordatorio de que Dios es capaz de borrar el dolor del pasado y dar un nuevo comienzo. El nombre de Manasés también se relaciona con el concepto de la conversión. El Testamento de Asenat nos muestra que la conversión no es solo un acto de fe, sino un proceso de olvidar lo que se era y recordar lo que se puede llegar a ser. La profecía, sin embargo, se pierde en la narrativa bíblica. La Biblia se centra en la relación de los hijos de José con Jacob y las tribus de Israel. Se centra en el destino de un pueblo. Pero el Testamento de Asenat nos muestra una perspectiva más amplia. Una que incluye a todas las naciones. Y el nacimiento de Manasés es el comienzo de esta historia. En el siguiente capítulo, vamos a explorar un misterio que está escondido a plena vista, el nacimiento de Manasés como el hijo olvidado. ¿Por qué, si es el primogénito, es Efraín quien recibe la bendición de la primogenitura?
Acabamos de ver que el nacimiento de Manasés fue más que un evento personal, fue una profecía. Pero, a pesar de ser el primogénito, la historia lo relegó a la sombra de su hermano. ¿Por qué el hijo mayor de José, cuyo nombre significa el que hace olvidar, se convirtió él mismo en el olvidado? La respuesta a esta pregunta está en el corazón del misterio de nuestra historia. Manasés nació primero. Eso es un hecho indiscutible en la Biblia. Y por la ley de la primogenitura, el hijo mayor de un hombre es el heredero de su riqueza y de su bendición. En el mundo antiguo, el primogénito era un título sagrado. Era una promesa de que el linaje continuaría. Y sin embargo, en este caso, la primogenitura es arrebatada. En Génesis 48, Jacob bendice a los hijos de José. José presenta a sus hijos de tal forma que Manasés, el primogénito, está a la derecha de Jacob, y Efraín, el menor, a la izquierda. Es la forma correcta de hacerlo. Pero Jacob, de forma intencionada y deliberada, cruza sus manos. Pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la de Manasés. José, al ver esto, se enfada. Piensa que su padre está cometiendo un error. Le dice, en el versículo 18, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero Jacob se niega. Él responde, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, Manasés, será un pueblo y también él será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará una multitud de naciones. Este es el momento en que la historia cambia. La bendición de la primogenitura, el honor y la herencia del hijo mayor, es transferida al hijo menor. La narrativa bíblica nos dice que fue la voluntad de Dios, que es un misterio de la providencia. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si la historia de la primogenitura de Efraín esconde una historia más grande, una que está enterrada bajo la superficie? El testamento de Asenat nos da una pista. Nos muestra que el nacimiento de Manasés no fue simplemente el de un niño, sino el de un líder. Nos dice que Manasés fue elegido para ser el líder del pueblo de su madre, un líder que uniría a los gentiles con el pueblo de Israel. Efraín, por su parte, sería el líder de la tribu de Israel. La bendición de la primogenitura, en este contexto, no es una cuestión de herencia, sino de destino. Manasés estaba destinado a un propósito diferente. Su vida no sería la de un patriarca tradicional. Su vida sería la de un líder que cruzaría las barreras de la fe y la cultura. Él era el hijo de dos mundos, y su destino era unir esos dos mundos. Así que, el hijo olvidado no es una casualidad. Es el resultado de un plan que va más allá de lo que la Biblia canónica nos muestra. Es una historia de destino, de profecía y de un plan que une a dos pueblos en uno solo. En el próximo capítulo, vamos a explorar la evidencia que apoya esta teoría, una evidencia que está oculta en los papiros antiguos. Hemos desenterrado una profecía y hemos visto que Manasés pudo haber tenido un destino diferente al de su hermano. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos esto? ¿De dónde sacamos esta información que no está en la Biblia? La respuesta es simple y fascinante. Está en los textos antiguos, en los papiros y códices que susurran verdades olvidadas. Cuando la gente piensa en la Biblia, piensa en un solo libro. Pero la realidad es que la Biblia es una biblioteca. Es una colección de textos sagrados que fueron escritos, editados y transmitidos a lo largo de los siglos. Y en esa transmisión, algunos textos se quedaron fuera del canon. Se les llama apócrifos, que significa oculto o escondido. No porque fueran secretos, sino porque no fueron aceptados en el canon por diversas razones, desde la falta de consenso hasta discrepancias teológicas. El Testamento de Asenat, del que hemos estado hablando, es uno de esos textos. Es una obra del judaísmo helenístico, escrita en griego en algún momento entre el siglo I a.C. y el siglo II después de Cristo. Es una pieza de ficción religiosa que se basa en la historia de José y Asenat. Y aunque no es un texto canónico, nos da una visión de cómo los judíos de esa época veían a Asenat y a su hijo, Manasés. Y lo que nos dice es que la historia bíblica no es el único relato. Pero el testamento de Asenat no es la única evidencia. También hay otros textos, como el Libro de los Jubileos, un texto judío del siglo II a.C. En este libro, el matrimonio de José y Asenat se presenta de una manera más formal y ritualizada, de acuerdo con las leyes judías. Se nos da la fecha del matrimonio, el nombre de los testigos y hasta la bendición que se pronuncia.
Incluso en la tradición rabínica, hay discusiones sobre Asenat. Algunos rabinos la ven como una convertida al judaísmo, una mujer que abandonó su pasado pagano para unirse al pueblo de Israel. Otros la ven con sospecha, como una mujer extranjera y peligrosa. La existencia de estas discusiones, de estas interpretaciones, nos muestra que la historia de Asenat no estaba resuelta. Era un tema de debate y de misterio. Entonces, ¿por qué estos textos no están en la Biblia? Es una historia compleja que tiene que ver con la formación del canon, la destrucción del Templo de Jerusalén y las decisiones de los líderes religiosos. Pero el hecho de que estos textos existan y nos den una perspectiva diferente sobre la historia de José y Asenat, es una señal de que hay algo más que la historia que nos contaron. Estamos desenterrando un tesoro de información, un mapa que nos llevará a descubrir la verdad detrás del hijo olvidado. En el próximo capítulo, vamos a seguir la pista de Manasés y su destino. Ya hemos visto el nacimiento de Manasés y el misterio que rodea la bendición de Jacob. Pero si miramos más de cerca, hay algo más en esa historia que no encaja. Hay una promesa que parece haber sido olvidada, un detalle que, si no se resuelve, arruina todo lo que creíamos saber sobre la bendición de Jacob. Y esa promesa está en el corazón de nuestra historia. Recordemos la escena. Jacob está en su lecho de muerte, débil y ciego. José trae a sus dos hijos, Manasés y Efraín, para que su abuelo los bendiga. Como vimos, Jacob cruza sus manos y bendice a Efraín, el menor, con la primogenitura. Y José, que se siente incómodo con la decisión de su padre, le pide que corrija su error. Pero Jacob se niega. ¿Qué es lo que nos incomoda de este relato? La respuesta está en la propia narrativa bíblica. La Biblia nos dice que la bendición de los hijos de un hombre es algo sagrado. Es una ley, una tradición, un ritual que se transmite de generación en generación. Y en el mundo antiguo, el primogénito tenía el derecho de recibir la bendición. Incluso en la historia de Isaac y Esaú, Isaac quiere bendecir a su hijo mayor. La bendición de Jacob, al bendecir a Efraín, parece romper una ley fundamental del linaje. Pero la historia es aún más compleja. Si volvemos a la bendición de Jacob a José, en Génesis 49, Jacob dice, en el versículo 22, que José es rama fructífera junto a la fuente, sus vástagos se extienden sobre el muro. Y luego, en el versículo 25, dice, con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. El punto aquí es que Jacob bendice a José con una bendición que lo hace fructífero. Y cuando José nombra a sus hijos, el nombre de Efraín significa fructífero. Entonces, ¿por qué Manasés, el primogénito, no recibe una bendición de la misma magnitud? El testamento de Asenat nos da una pista. Nos dice que la bendición de Manasés no era terrenal, sino espiritual. Que su destino no era ser un líder de una tribu, sino un líder que uniera a los gentiles con el pueblo de Israel. En este contexto, la bendición de Jacob tiene sentido. Al bendecir a Efraín con la primogenitura, Jacob no está rompiendo una ley, sino que está reconociendo el destino de cada uno de sus nietos. Manasés no es un hijo olvidado por accidente. Es un hijo olvidado por designio. Es un líder que va a vivir en la sombra de su hermano, pero cuyo destino es mucho más grande y más importante. Es un líder que unirá dos mundos. Así que, la próxima vez que lean la historia de Jacob y sus hijos, presten atención a la promesa incumplida de Jacob. Y verán que lo que parece una simple bendición, esconde un misterio mucho más grande. Un misterio que vamos a resolver en el próximo capítulo. Ya vimos cómo Manasés, el primogénito, fue pasado por alto en la bendición de Jacob. Pero si el propósito de Manasés era unir dos mundos, ¿cuál era el de Efraín? ¿Por qué la primogenitura de su hermano le fue transferida a él? La respuesta a esta pregunta es un misterio que está escondido a plena vista y que, al ser resuelto, cambia todo lo que creíamos saber sobre el destino de los hijos de José. En Génesis, la Biblia nos dice que Efraín, el hijo menor, fue bendecido con la primogenitura. Y luego, la historia de las tribus de Israel se centra en la tribu de Efraín. Se nos dice que la tribu de Efraín fue la más grande y poderosa del reino del norte. Los profetas, como Oseas, a menudo se refieren al reino del norte como Efraín, como si la tribu fuera la representación de todo el reino. Efraín, de hecho, se convierte en el hijo predilecto de Dios. Pero la historia de Efraín es más compleja de lo que parece.
Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que estaba dominado por la tribu de Efraín, se alejó de la fe de sus antepasados. Cayeron en la idolatría y la corrupción. Los profetas, como Oseas, los condenaron por su infidelidad. Y al final, el reino de Israel fue destruido por los asirios. ¿Por qué el hijo fructífero se convirtió en un reino infiel? ¿Por qué el líder del pueblo de Israel se alejó de su Dios? Es una paradoja. Y la respuesta, según la tradición apócrifa, es que el propósito de Efraín era ser el líder del pueblo de Israel. Su bendición era terrenal. Y al final, su destino fue un recordatorio de que incluso los más bendecidos pueden caer. La historia de Efraín nos muestra el riesgo de la primogenitura. La promesa de grandeza terrenal es una espada de doble filo. Puede llevar a la prosperidad, pero también a la idolatría. Y es por eso que la bendición de Manasés, que era espiritual, era mucho más importante. Manasés no era un líder terrenal. Era un líder que unía dos mundos. Y su historia es un recordatorio de que los planes de Dios son a menudo más grandes y más complejos de lo que podemos imaginar. Así que, la próxima vez que lean la historia de las tribus de Israel, presten atención a Efraín, el hijo fructífero. Y verán que su destino fue un recordatorio de que incluso los más bendecidos pueden caer. Hemos visto las preguntas, las paradojas y las pistas que nos llevan a la historia oculta de Manasés. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que no estamos solo inventando una historia a partir de un par de versículos? La respuesta está en la evidencia, en la búsqueda de la historia perdida. Porque la historia de Manasés no está oculta, está esperando a ser descubierta. En un mundo donde la historia se transmitía oralmente, la repetición era la clave de la memoria. Pero con el tiempo, las historias se condensaban, se adaptaban y se simplificaban. Y los detalles que no eran esenciales para la narrativa principal se perdían. Este es exactamente el caso de Manasés. Su historia, que es crucial para la narrativa de la bendición de Jacob, se condensa a un par de versículos. Pero la historia no se borra, solo se oculta. Y es aquí donde la investigación se vuelve clave. Y no hablo de la investigación académica. Hablo de la investigación que podemos hacer todos nosotros. Al leer la Biblia, no solo debemos leer las palabras, sino también las preguntas que las palabras nos dejan. Una de las preguntas más importantes es, ¿por qué los autores de la Biblia omitieron los detalles sobre Asenat y Manasés? La respuesta a esta pregunta está en el contexto histórico. En el momento en que se escribieron los textos bíblicos, el pueblo de Israel se enfrentaba a la influencia de otras culturas. Había una necesidad de crear un texto que fuera puro, que fuera un recordatorio de la identidad del pueblo de Israel y de su fe. Y en este contexto, una historia de un patriarca que se casa con una mujer pagana era algo peligroso. Podría haber sido vista como una amenaza a la pureza de la fe. Pero el hecho de que esta historia sea vista como peligrosa no significa que sea falsa. Al contrario, nos muestra que esta historia es tan poderosa que tuvo que ser suprimida. Tuvo que ser simplificada para que no amenazara la narrativa principal. Así que, nuestra búsqueda no es la de un tesoro escondido. Es la de una historia que fue deliberadamente olvidada, y que al ser recordada, nos da una nueva perspectiva sobre la narrativa bíblica. Nos da una nueva forma de ver a los personajes que creíamos conocer. Y es esta búsqueda la que nos llevará al corazón del misterio. A los códices que susurran verdades, a los papiros que guardan secretos y a la historia que nos cambia la vida. En el próximo capítulo, vamos a explorar esos códices y a desenterrar los secretos que guardan. Hemos hablado de los textos apócrifos y de cómo nos dan una nueva visión de la historia de José y Asenat. Pero, ¿qué son estos códices y por qué son tan importantes? ¿De dónde vienen y cómo han llegado a nosotros? La respuesta está en la paciencia de los historiadores y la suerte de un par de descubrimientos. Los códices son, en esencia, libros antiguos. Son una colección de textos manuscritos que han sido cosidos y encuadernados, y que datan de la antigüedad. Y el Testamento de Asenat, que es uno de los textos clave para nuestra historia, ha sido encontrado en varios códices, incluyendo el famoso Códice Vaticano y el Códice de San Petersburgo. Estos códices no son simplemente copias de la Biblia. Son colecciones de textos religiosos que nos dan una visión de cómo la gente de la antigüedad pensaba, creía y narraba sus historias.
Y la existencia del testamento de Asenat en estos códices nos dice que esta historia era popular. Era una historia que la gente quería leer. Pero, ¿por qué fue tan popular? La respuesta está en el contexto histórico. En el judaísmo helenístico, el judaísmo de la diáspora, había una necesidad de reconciliar la fe de los antepasados con el mundo en el que vivían. Y el testamento de Asenat era un texto que hacía precisamente eso. Presentaba a Asenat como una mujer que, a pesar de su origen pagano, se convertía a la fe de Israel. Era una historia de esperanza, de redención y de inclusión. Era una historia que decía que no importaba de dónde vinieras, que la fe de Israel era para todos. El testamento de Asenat no solo nos da una nueva visión de Asenat, también nos da una nueva visión de José, que no es solo un hombre que triunfa sobre sus hermanos, sino un mensajero de Dios. Y nos da una nueva visión de Manasés, que no es solo un hijo olvidado, sino un líder que unirá a los gentiles con el pueblo de Israel. Estos códices son una ventana al pasado. Nos permiten ver una versión de la historia que fue olvidada. Y nos muestran que los misterios de la Biblia no son un error, sino una oportunidad para un descubrimiento. Así que, cuando pienses en la historia de José, no solo pienses en el Génesis. Piensa en los códices que susurran verdades. Y piensa en los textos que nos dan una nueva perspectiva sobre la historia que creíamos conocer. En el próximo capítulo, vamos a seguir la pista de Manasés. Hemos explorado los códices que susurran verdades sobre José y Asenat. Pero la historia de su hijo, Manasés, no puede entenderse sin ahondar en un factor crucial, el inmenso poder de José en Egipto y la sombra de la realeza egipcia que se cernió sobre su familia. ¿Cómo afectó la posición de José en el poder a la vida de sus hijos, y en particular, al destino de Manasés? José no era solo un visir. Era el segundo al mando después del faraón. Su poder era inmenso. Controlaba los graneros de Egipto, supervisaba la economía y tomaba decisiones que afectaban a millones de personas. José era, en esencia, un príncipe egipcio. Se vestía como un egipcio, hablaba como un egipcio, y se casó con una mujer egipcia. Y sus hijos, Manasés y Efraín, crecieron en el corazón de la realeza egipcia, en la corte del faraón. Esto, sin duda, tuvo un impacto en la vida de Manasés. Su destino no era el de un simple pastor. Su destino era el de un líder. Y no solo un líder de una tribu, sino un líder que unía dos mundos. El testamento de Asenat nos da una pista sobre su futuro. Nos dice que Manasés fue elegido para ser el líder del pueblo de su madre, un líder que uniría a los gentiles con el pueblo de Israel. Y su posición como nieto del visir de Egipto y bisnieto del sacerdote de On, le dio el poder y la autoridad para hacer precisamente eso. Pero el poder es una espada de doble filo. La posición de José en Egipto también pudo haber sido un riesgo para la pureza de su fe y la de su familia. Y es por eso que la narrativa bíblica es tan escueta sobre la vida de Manasés y Efraín en Egipto. La Biblia quiere centrarse en la historia de la tribu de Israel. Y los detalles de la vida de los hijos de José, que vivían en la corte egipcia, eran un recordatorio del peligro de la asimilación. La historia de Manasés es un recordatorio de que los hijos de los grandes hombres a menudo viven en su sombra. Y su destino es a menudo más grande y más complejo de lo que podemos imaginar. Así que, la próxima vez que pienses en José, no solo pienses en el esclavo que se convirtió en visir. Piensa en el hombre que se convirtió en un príncipe egipcio y en el padre de un hijo que viviría en la sombra de su destino. En el próximo capítulo, vamos a explorar la figura de Potifera, el padre de Asenat, y el papel que jugó en la historia de su nieto. Hemos explorado la boda, el romance y los códices. Pero para entender el destino de Manasés, es crucial entender a su abuelo materno, Potifera, el sacerdote de On. Él no es solo un personaje secundario en la historia. Es el guardián de los secretos de Asenat y de su hijo, y una figura clave para entender por qué la historia de Manasés es tan compleja. La Biblia nos dice que Potifera era el sacerdote de On. ¿Y qué significa esto? Significa que era una de las figuras religiosas más poderosas de Egipto. On, o Heliópolis en griego, era el centro del culto al dios del sol Ra. Era una ciudad de inmenso poder religioso y político. Así que Potifera no era un simple sacerdote, era una figura de la élite de Egipto, y su hija, Asenat, era una princesa. El hecho de que José se casara con la hija de un sacerdote de un culto pagano era algo que no tenía precedentes. Para el pueblo de Israel, el matrimonio con un extranjero,
especialmente uno de una familia religiosa pagana, era algo que estaba prohibido por la ley. Sin embargo, el faraón, en su sabiduría, unió a José con la familia de un sacerdote. ¿Por qué? Porque era una forma de darle a José legitimidad y poder. Pero el testamento de Asenat nos da una visión diferente. Nos dice que Potifera no era solo un sacerdote, sino un hombre que estaba en búsqueda de la verdad. Que él y su hija, Asenat, no eran idólatras, sino que estaban abiertos a la fe de José. En este relato, Potifera es un personaje que está en el camino de la conversión. Él es el guardián de una historia que es mucho más compleja que lo que la Biblia nos muestra. Y el papel de Potifera no termina ahí. En el testamento de Asenat, él y su esposa son los primeros en notar la transformación de su hija. Son los primeros en ver el amor de Asenat por José y la fe que la inspira. Y al final, ellos bendicen la unión de su hija con el hombre de Dios. Potifera es un personaje que representa la transición. Es el puente entre el mundo pagano y el mundo monoteísta. Y su nieto, Manasés, es la culminación de esa transición. Manasés no es solo el hijo de José y Asenat. Es el nieto del sacerdote de On, el hombre que unió a dos mundos. Así que, la próxima vez que pienses en Potifera, no lo veas como un simple sacerdote. Velo como el guardián de una historia que es mucho más grande y más compleja de lo que creíamos. En el próximo capítulo, vamos a explorar el pacto del silencio que se cernió sobre esta historia. Hemos visto cómo la historia de José y Asenat esconde un tesoro de información. Pero si es tan fascinante, ¿por qué la Biblia no nos da más detalles? ¿Por qué parece que hay un pacto de silencio que se cernió sobre la historia de Manasés? La respuesta a esta pregunta nos lleva al corazón de la narrativa bíblica y a la forma en que se escribieron y transmitieron los textos sagrados. El primer motivo del silencio es la asimilación cultural. Como ya hemos explorado, el matrimonio de José con una mujer egipcia, una hija de un sacerdote pagano, era un tema controvertido. Los autores de la Biblia estaban preocupados por la pureza del linaje y la fe del pueblo de Israel. Para ellos, la historia de José y Asenat, con su mezcla de culturas y religiones, podría haber sido vista como un mal ejemplo. Al simplificar la historia y omitir los detalles, los autores de la Biblia querían proteger la fe de su pueblo. El segundo motivo es el de la narrativa. La Biblia es una historia de un pueblo, no de un individuo. La historia de José es importante porque es la historia de cómo Israel llegó a Egipto. La historia de Manasés y Efraín es importante porque es la historia de las tribus de Israel. Los detalles de la vida personal de Manasés y Efraín, que no eran esenciales para la narrativa principal, fueron omitidos. El objetivo era contar la historia del pueblo de Dios, no la historia de un hombre. El tercer motivo es el de la teología. Como ya hemos visto, la bendición de Jacob a Efraín y no a Manasés es un evento clave en la historia. Y la explicación teológica para este evento es que es la voluntad de Dios. No hay un motivo personal. Es un misterio de la providencia divina. Al no dar una explicación personal, los autores de la Biblia querían que la historia se centrara en el poder de Dios y no en la voluntad de los hombres. Pero el hecho de que estos detalles fueran omitidos no significa que no existieran. El testamento de Asenat y otros textos apócrifos nos muestran que la historia de Manasés y Asenat era conocida y popular. El pacto de silencio no fue total. Solo se cernió sobre los textos canónicos, pero no sobre la tradición oral y los textos que circulaban en la diáspora. Así que, la próxima vez que te preguntes por qué la Biblia no nos da más detalles sobre la vida de Manasés, piensa en el pacto de silencio. Y verás que el silencio no es un vacío, sino un mapa que nos lleva a una historia que está oculta a plena vista. En el próximo capítulo, vamos a explorar la paradoja de los dos hermanos. Hemos explorado los secretos de Manasés. Pero el misterio no se detiene en él. Se extiende a su hermano, Efraín. ¿Cómo es posible que el hijo de una mujer que, según los textos apócrifos, se convirtió a la fe de Israel, fuera el líder de un reino que cayó en la idolatría y la corrupción? Y, ¿cómo es posible que Manasés, el hijo olvidado, se convirtiera en un líder que unió dos mundos? La respuesta a esta paradoja está en el corazón del destino de los dos hermanos. La narrativa bíblica nos dice que Efraín, el hijo menor, fue bendecido con la primogenitura, y que su descendencia se convirtió en la tribu más grande y poderosa del reino del norte. Efraín era, en esencia, el líder del pueblo de Israel. Pero su destino fue trágico. El reino de Efraín se alejó de la fe de sus antepasados.
cayeron en la idolatría y la corrupción, y al final, fueron destruidos por los asirios. Efraín, el hijo fructífero, se convirtió en un símbolo de la infidelidad y la caída de un reino. Y Manasés, el hijo olvidado, ¿qué pasó con él? La narrativa bíblica nos dice que su descendencia también se convirtió en una tribu de Israel, pero que su destino fue mucho menos prominente. Él no fue el líder de la nación. No fue el símbolo de la grandeza de Israel. Pero la tradición apócrifa nos da una visión diferente. Nos dice que Manasés era el líder de los gentiles que se unieron a la fe de Israel. Su destino era unir dos mundos. Entonces, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que el hijo bendecido con la primogenitura, el líder del pueblo de Israel, cayó en la infidelidad. Y el hijo olvidado, el líder de los gentiles, se convirtió en un símbolo de la fe y la redención. Es una paradoja que nos muestra que el destino no siempre es lo que parece. La historia de los dos hermanos es un recordatorio de que la primogenitura no siempre es una bendición. Puede ser un recordatorio de que incluso los más bendecidos pueden caer. Y el destino de Manasés es un recordatorio de que la bendición de la fe es mucho más valiosa que la bendición del poder. Así que, la próxima vez que pienses en la historia de Efraín y Manasés, piensa en la paradoja. Y verás que lo que parece una simple historia de dos hermanos, esconde un misterio mucho más grande y más complejo de lo que creíamos. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo la memoria puede ser traicionada. Hemos visto cómo la historia de Manasés fue simplificada y silenciada. Pero el silencio no es un vacío. Es un recordatorio de que la memoria es un acto de traición. Porque para que una historia sea contada, otras historias deben ser olvidadas. Y en el caso de Manasés, su historia fue traicionada para que la historia de Efraín pudiera ser contada. Piensen en ello. La historia de Efraín es la historia de la tribu más poderosa del reino del norte. Es la historia de un pueblo que se aleja de su Dios. Es una historia de advertencia. Y para que esa historia sea poderosa, la historia de Manasés, que es una historia de esperanza y redención, debe ser olvidada. Y es por eso que la narrativa bíblica es tan escueta sobre la vida de Manasés. Su historia no encajaba en el relato. No era una historia de advertencia. Era una historia de un hombre que unió dos mundos, una historia de inclusión. Y en un momento en que el pueblo de Israel necesitaba un relato de pureza y de identidad, la historia de Manasés era una amenaza. La traición de la memoria no es un error. Es una elección. Es una elección consciente de olvidar ciertos detalles para que otros detalles puedan ser recordados. Y en el caso de la Biblia, la elección fue olvidar la historia de Manasés para que la historia de Efraín pudiera ser contada. Pero la traición de la memoria no es permanente. La historia de Manasés no se borró. Solo se ocultó. Y, como ya hemos visto, se ha preservado en los textos apócrifos y en la tradición oral. Es un recordatorio de que la historia no es algo que se escribe una vez. Es algo que se narra, se interpreta y se recuerda. Y nuestra tarea, como exploradores de la historia, es recordar lo que fue olvidado. Es desenterrar los tesoros que fueron enterrados. Es desafiar la traición de la memoria. Así que, la próxima vez que pienses en la historia de Efraín y Manasés, piensa en la traición de la memoria. Y verás que el olvido no es un accidente, sino una elección. Y que el recuerdo es un acto de amor. En el próximo capítulo, vamos a trazar el mapa del olvido. Hemos hablado de la traición de la memoria y del pacto de silencio. Ahora, es momento de trazar el mapa del olvido. De unir los puntos y de ver cómo la historia de Manasés, que parecía perdida, está en realidad, a plena vista, esperando ser descubierta. Nuestro viaje comienza en Egipto, en la corte del faraón, donde un esclavo llamado José se convierte en visir. Luego, nos movemos a On, donde se casa con Asenat, la hija del sacerdote de Ra. Y de esta unión de dos mundos, nace Manasés, el primogénito. Pero la historia no se detiene ahí. Se mueve a la bendición de Jacob, donde Manasés es relegado en favor de su hermano menor, Efraín. El porqué de esta decisión es un misterio que nos ha llevado a explorar los textos apócrifos, como el Testamento de Asenat y el Libro de los Jubileos, donde la historia de Manasés es mucho más rica y compleja. Y el mapa del olvido nos lleva a un destino sorprendente. Nos muestra que Manasés no es un personaje secundario, sino un héroe que unió dos mundos. Que su destino no era el de un líder terrenal, sino el de un líder que unió a los gentiles con el pueblo de Israel.
Que su historia es un recordatorio de que la fe es mucho más valiosa que el poder. La historia de Manasés es un mapa que nos muestra el camino a una verdad que fue deliberadamente olvidada. Es un recordatorio de que la historia no es algo que se escribe una vez, sino algo que se narra, se interpreta y se recuerda. Y nuestra tarea, como exploradores, es la de seguir ese mapa. Es la de desenterrar los tesoros que fueron enterrados. Es la de desafiar la traición de la memoria y la de recordar lo que fue olvidado. En el próximo capítulo, vamos a explorar la herencia de un fantasma. Hemos trazado el mapa del olvido. Ahora, es momento de hablar de la herencia de un fantasma. Porque Manasés, el hijo olvidado, no solo dejó una tribu. Dejó un legado que es mucho más grande y más complejo de lo que creíamos. Y ese legado es el de la unión de los gentiles con el pueblo de Israel. Piensen en la historia de la fe. Es una historia de la promesa de Dios a Abraham. Es una historia de un pueblo elegido. Pero, ¿y si te dijera que la promesa de Dios no era solo para un pueblo? ¿Y si era para todas las naciones? El testamento de Asenat nos da la respuesta. Nos dice que Manasés no era solo el líder de una tribu. Era el líder de los gentiles que se unieron a la fe de Israel. Su destino era unir dos mundos. Y su legado es el de la inclusión. Es un legado que nos recuerda que la fe de Israel no es solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Manasés es, en esencia, un fantasma. Su historia ha sido olvidada. Su legado ha sido relegado a la sombra de su hermano, Efraín. Pero su fantasma, su legado, sigue vivo. Sigue vivo en la fe que une a los creyentes de todas las naciones. Sigue vivo en el mensaje de que la fe es para todos. La herencia de un fantasma no es una herencia de poder o de riqueza. Es una herencia de amor, de inclusión y de redención. Es una herencia que nos recuerda que los planes de Dios son a menudo más grandes y más complejos de lo que podemos imaginar. Así que, la próxima vez que pienses en Manasés, no lo veas como el hijo olvidado. Velo como el fantasma que dejó una herencia de amor. Y verás que su legado es mucho más valioso que cualquier herencia terrenal. En el próximo capítulo, vamos a explorar el testamento de la verdad oculta. Hemos llegado al punto de no retorno. A la culminación de nuestro viaje. Hemos trazado el mapa, hemos descubierto el fantasma y hemos desenterrado la herencia. Ahora, es momento de hablar del testamento de la verdad oculta. Porque la historia de Manasés no es solo una historia de un hombre. Es un testamento de la verdad. El testamento de Manasés no está escrito en piedra. Está escrito en la memoria de un pueblo. En los textos que fueron olvidados. En la tradición que fue silenciada. Y en las preguntas que se quedaron sin respuesta. Es un testamento que nos recuerda que la verdad a menudo está oculta a plena vista, esperando ser descubierta. Y la verdad, en este caso, es que la narrativa bíblica es más rica y compleja de lo que creíamos. Que los personajes que creíamos conocer tienen historias que nos han sido negadas. Y que la historia de la fe no es solo una historia de un pueblo, sino una historia de toda la humanidad. La historia de Manasés es un testamento de la fe. Un testamento que nos recuerda que la fe no es solo una creencia. Es un viaje. Un viaje de descubrimiento. Un viaje de preguntas. Y un viaje de respuestas. Y el testamento de la verdad oculta nos da una nueva forma de ver la Biblia. No como un libro de reglas, sino como un mapa. Un mapa que nos guía a una verdad que es mucho más grande y más compleja de lo que creíamos. Así que, la próxima vez que pienses en la Biblia, no la veas como un libro estático. Velo como un testamento. Un testamento de la verdad. Y ve a Manasés no como el hijo olvidado, sino como el guardián de ese testamento. En el próximo capítulo, vamos a explorar el legado que cambió la historia. Hemos llegado al testamento de la verdad oculta. Ahora, es momento de hablar del legado de Manasés. Porque su historia no solo es una historia de un hombre. Es una historia que cambió el curso de la historia. Y ese legado es el de la inclusión, de la fe que trasciende las barreras de la cultura y la tradición. Piensen en el mundo antiguo. El mundo se dividía en tribus, en clanes, en pueblos. La fe era algo que se transmitía de padre a hijo. Pero la historia de Manasés es un recordatorio de que la fe no es algo que se hereda. Es algo que se elige. Es un legado que nos recuerda que la fe de Israel no es solo para el pueblo de Israel,
sino para todas las naciones. Manasés es, en esencia, el primer gentil en la historia de la Biblia. Es un hombre que nació en el seno de una familia pagana, pero que se unió a la fe de Israel. Su historia es un recordatorio de que la fe es un camino, un viaje de descubrimiento. Y su legado es el de la inclusión. Es un legado que nos recuerda que la fe es para todos, sin importar de dónde vengas o a quién adores. La historia de Manasés es un legado de amor. Un legado que nos recuerda que el amor no tiene barreras. Y un legado que nos recuerda que el amor es el camino a la redención. Así que, la próxima vez que pienses en la historia de la fe, no la veas como una historia de un pueblo. Velo como una historia de toda la humanidad. Y ve a Manasés no como el hijo olvidado, sino como el guardián de ese legado. En el próximo capítulo, vamos a explorar la verdad detrás del velo. Hemos desenterrado el testamento, hemos descubierto el legado y ahora, es el momento de la verdad. De levantar el velo y de ver la historia de José y Manasés con nuevos ojos. Porque la verdad, en este caso, es que la historia que creíamos conocer era solo la punta del iceberg. Hemos visto que Manasés no fue un hijo olvidado. Fue un líder que unió dos mundos. Que su madre, Asenat, no fue una mujer pagana, sino una mujer que se convirtió a la fe de Israel. Y que su padre, José, no fue solo un visir, sino un puente entre dos culturas. La verdad detrás del velo es que la Biblia es un libro de misterios. Un libro que nos invita a explorar, a cuestionar y a descubrir. Un libro que nos recuerda que la verdad a menudo está oculta a plena vista. Y la verdad, en este caso, es que la historia de la fe no es solo una historia de un pueblo, sino una historia de toda la humanidad. Es una historia de la inclusión, de la redención y del amor. Así que, la próxima vez que pienses en la Biblia, no la veas como un libro estático. Velo como un libro de misterios. Y ve a Manasés no como el hijo olvidado, sino como el guardián de esa verdad. En el próximo y último capítulo, vamos a explorar cómo la verdad te hará libre. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos explorado los misterios, desenterrado las verdades y hemos visto la historia de José y Manasés con nuevos ojos. Ahora, es el momento de la lección final. La verdad te hará libre. ¿Qué significa esto? Significa que la verdad no es solo un hecho. Es una herramienta que nos libera del engaño, de la ignorancia y del miedo. Nos libera para ver el mundo como realmente es, no como nos dijeron que era. La historia de Manasés es una historia de libertad. Nos libera de la idea de que la fe es algo que se hereda. Nos libera de la idea de que la historia es algo estático. Y nos libera para ver que la verdad es mucho más grande y más compleja de lo que creíamos. Así que, la próxima vez que te encuentres con una historia que no te encaja, no la ignores. Cuestiónala. Explórala. Y desentierra la verdad. Porque la verdad, te prometo, es mucho más fascinante que la ficción. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, suscríbete, activa la campana y comparte este vídeo con tus amigos. Porque la verdad es algo que se debe compartir. Y la historia de Manasés es una historia que debe ser contada.